Entre otras cosas, una de las dimensiones, se habla mucho de comunidades de innovación y del valor de la innovación en el proceso de aprendizaje. Una dimensión fundamental del proceso de innovación es aprender de las ideas de los otros y de entender que se trata de un proceso de creación colectiva. Y a diferencia quizás de otros contextos escolares donde uno dice, no, el no te copies, en este caso es sí te copies porque del intercambio mutuo de ideas, de ir viendo cómo van resolviendo el problema los otros equipos, se genera un efecto de innovación colectiva, de comunidad de innovación, que debe ser enfatizado en el proceso de acompañamiento de los alumnos. Es decir, cuando les digamos, ahora van a revisar las ideas de los otros y les van a dar información sobre cuán adecuadas son esas ideas o no, lo que estamos haciendo por un lado es hacernos corresponsables del proceso, es decir, ok, yo lo quiero ayudar al otro equipo a que le vaya bien en su producto y eso no disminuye mi proceso creativo. Y además, si ellos tienen una buena idea, la voy a tomar y la voy a incorporar en el mío. Y voy a decir, esta idea me la dio el grupo 3 y estoy tomando y mejorando la idea del grupo 3 porque tengo la tranquilidad que el grupo 3 lo va a ver cuando revise mi propio trabajo y es parte de lo que es el proceso de fuentes abiertas, de compartir la información. Y es el tipo de mentalidad que queremos desarrollar para el futuro. Nosotros no queremos alumnos, individuos que se cierren, que compartimentalicen, que sean celosos y protectores y exclusivos de su propiedad intelectual, sino que queremos fomentar un mundo abierto en el que la mejora y la innovación están de la mano de este tipo de procesos. Insisto, es muy importante, en base a mi experiencia, ponerle los subtítulos a esta película, decirle a los alumnos por qué lo estamos haciendo y decirle a los alumnos qué es lo que están aprendiendo a la hora de estar generando estos proyectos, porque como después veremos al final, si no, puede llegar a estar un poco comprometido el tema de la conciencia misma de ellos de qué aprenden. Uno de los desafíos más grandes del aprendizaje basado en proyectos está relacionado con planificar el proyecto. Y es ahí donde a nosotros los docentes más nos cuesta, ¿no? A la hora de decir, yo tengo un problema y lo puedo resolver, empezar a marcar objetivos, sin que esto implique un proceso burocrático. Puede ser muy sencillo, puede ser algo que se resuelva casi informalmente, pero es muy importante empezar a generar el reflejo de cualquiera sea el problema que uno quiere resolver, ¿qué estoy persiguiendo a través de ello? ¿Por qué en el caso que yo les decía, quiero crear la hamburguesa perfecta? Y quizás porque las hamburguesas que hoy existen no sean saludables. Y quizás yo quiera crear una hamburguesa que además de ser rica y atractiva para los adolescentes, sea saludable. Entonces, ese sería un objetivo muy fuerte que tengo que cumplir. Otra cosa muy importante dentro de esta etapa del proyecto es cuáles son aquellas instancias en las que voy a marcar entregables, es decir, aquellas instancias del proyecto y del proceso en las que tengo que dar algo y que tengo que cumplir con determinadas instancias del proceso para poder asegurarme que en el tiempo que tengo voy a cumplir con los objetivos que señalé en la primera etapa. De esto deviene una secuencia, una etapa, puntos de control, perdón, y un cronograma, es decir, un calendario donde iremos planificando en conjunto con los alumnos, si se puede, qué es lo que debo hacer. Esto es sumamente importante porque es una de las habilidades más difíciles y más esquivas a la hora de llevar adelante un proyecto, y cualquier oportunidad que uno tenga en el contexto de lo escolar para marcar la importancia de poder generar un cronograma, cumplirlo, y si no lo cumplimos, tener conciencia de por qué no lo cumplimos y cómo podemos ajustar los tiempos, porque esto es parte de las habilidades metacognitivas que generan el aprendizaje basado en proyectos y que son estas oportunidades las que tenemos de ir trabajándolas con los chicos. Entonces, tener un calendario, que haya mucha claridad de cuándo hay que entregar cada cosa, de entender qué es lo que implica cada cosa para no llegar a último momento. Y luego empezar a trabajar en un proceso que ahora iremos recorriendo, que es iterativo, que es un proceso de diseños preliminares y luego ir rediseñando. El diseño preliminar implica no entrar en detalle de las ideas que resuelven el problema, sino formularlas de una manera en borrador o de una manera somera, como para no ir cerrando oportunidades. Acá es donde es un gran desafío, y esto por supuesto como cada uno de estos ítems amerita un trabajo mucho más profundo. Nosotros hemos hecho durante muchos años talleres que duran un día o varios días, donde
recorremos todo esto, pero a través de un proyecto mismo, no solo contándoselo, sino resolviendo un problema nosotros mismos. Y acá es donde en el diseño preliminar las dinámicas que se dan dentro del equipo y los liderazgos que se dan dentro del equipo generan un desafío también muy fuerte. No es el que habla más fuerte, no es el más líder, no es el que se impone a los otros, el que impone su idea, sino el criterio objetivo de la rúbrica que hemos generado, los objetivos que hemos marcado y aquella visión que queremos atender para poder hacer esto. Y entre otras cosas, esta es una muy buena oportunidad para empezar a generar de manera sencilla una rúbrica para dar feedback. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los otros equipos vean los diseños preliminares, nos van a tener que decir, no queremos caer en qué bueno está tu proyecto, te felicito, bien hecho, sino cómo lo pueden mejorar, cómo pueden cumplir con los objetivos que ellos mismos se plantearon, cómo podemos atender a la visión general de, dándoles el ejemplo. Quizás la inquietud surja de los adolescentes que ven que la comida rápida es comida chatarra y quieren generar una hamburguesa saludable. Bueno, la rúbrica debe atender, entre otras cosas, de manera muy importante, a que esta hamburguesa que están creando realmente sea saludable. Y cómo podemos medir el grado de ser saludable del alimento en función de criterios y de parámetros que son objetivos. Y esto, de nuevo, por más sencillo que sea el problema, es lo que le va a generar a los chicos, sobre todo a medida que van pasando los años, esta disciplina y este reflejo que muy bien incorporado son. Esto ayuda a la creatividad, no disminuye la creatividad, sino todo lo contrario. Y volver a esta idea de, si hay varios diseños, yo me voy a hacer corresponsable del proceso de ir generando. No es que el equipo 1 lo va a hacer, yo lo voy a hacer por mi cuenta, me voy a cortar solo, lo voy a hacer en mi equipo, mi diseño es mejor que el de ellos. No, somos todos responsables y como les decía antes, una dimensión fundamental de las comunidades de innovación de las que tanto se hablan, tiene que ver con el intercambio fructífero de ideas y tomar ideas de los otros. A mí me ha pasado de momentos de estos donde un equipo tiene una idea y esa idea la pueden incorporar los demás y forma parte del proceso de análisis y de reflexión. Y acá vamos de nuevo a la educación emocional y por qué el aprendizaje basado en proyectos tiene estos vínculos, de decir, ustedes tienen que estar felices de que una idea que generaron va a ser tomada por todos los equipos y que ayuda a la mejora de todos los procesos de diseño. Y esto es algo que, lejos de sentir que alguien les robó la idea, debe ser incorporado como una virtud de convivencia en un mundo que está abierto. Hoy es un mundo de ideas abiertos y esto es algo que la escuela nos da estas buenas oportunidades para poder trabajarlo. Y luego vamos ya al proceso de diseño en sí mismo. El proceso de diseño en sí mismo implica, con la profundidad y con la repitencia que cada uno juzgue que es más adecuado, ir haciendo iteraciones de diseño, donde se van progresivamente mejorando los diseños, se generan rúbricas para darse feedback cruzado entre los equipos, en atención a esto que yo les comentaba recién, y esto va resultando en la incorporación de otras ideas y de ir mejorando el proceso de diseño. Otra de las oportunidades que nos da el aprendizaje basado en proyectos es la incorporación de expertos al proceso, es decir, en todas las comunidades escolares siempre hay alguien en esa comunidad que sabe del tema y si no es alguna mamá o algún papá del colegio, siempre es algún pariente, amigo, conocido que puede venir a dar un input calificado del proceso. Y aquí es donde, de nuevo, sin pretender ser dogmático, yo les cuento que es muy importante que esto no suceda hasta tanto los alumnos no hayan tenido ya un recorrido previo en el análisis y en la formulación de soluciones al problema. ¿Por qué les digo esto? Por dos motivos. Primero, porque la presencia del experto inmediatamente inhibe la creatividad. Es decir, cuando hay alguien en el proceso de aprendizaje que sabe mucho más que los demás, es imposible no diferir las ideas de uno a lo que viene. Y por otro lado, uno va a aprovechar mucho mejor y hacer mejores preguntas al experto y al mentor si es que uno ya ha recorrido todo un camino de ir aprendiendo sobre el problema, de ir poniéndose en el lugar del otro que ha tenido que crear, y es incorporarlo en alguna etapa del proceso de diseño donde ya hay cierta madurez de los procesos, ayuda muchísimo a tener mayor aprovechamiento de la presencia del experto, ¿no? Y esto implica todo un proceso de rediseño. Hasta aquí vinimos trabajando en base a la misma comunidad de alumnos o de grupos que van produciendo un proyecto. Hasta el cansancio les digo, estos son etapas
de un proceso súper exhaustivo, con lo cual no es que tienen que ser así, pero si uno pudiera hacerlo con todo el despliegue, luego de haber trabajado en este feedback del que les hablé, de poder comentar lo que hacen los otros, de poder mejorarlo, llega el momento de salir al mundo. Y el momento de salir al mundo es lo que se llama hacer el prototipo. El prototipo, que ahora veremos qué forma puede tener, ya sale de la misma comunidad de aprendizaje de innovación y sale al público destinatario. Es decir, cualquiera sea el proyecto, siempre hay una comunidad, entre comillas, de clientes a quien se puede exponer o un modelo funcional. Es decir, nunca nadie realiza un producto en su versión final, sino que lo va exponiendo a quienes lo van a recibir, sea un producto o un servicio. Y esto puede tomar dos formas, o algo que tiene una mínima funcionalidad, un modelo que funciona como para ver cómo reacciona la gente, o si no, lo que yo he hecho muchas veces, sobre todo en procesos abreviados, es la descripción de las especificaciones. Yo siempre les digo a los chicos que están muy habituados, es como si vieran lo que está abajo en Mercado Libre. Vieron en Mercado Libre que dice el producto, salen las fotos y abajo cuenta cómo es. Bueno, yo les digo, hagan de cuenta que están escribiendo lo que dice en Mercado Libre. Toda la especificación que el que va a consumir este producto o servicio debería saber a la hora de decidir si lo quiere o no lo quiere. Y en función de eso podemos hacer encuestas. Hoy el medio electrónico, los formularios de Google, nos dan la capacidad de poder directamente llegar a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a aquellas comunidades a las que servimos, para tener un feedback aún más relevante que el de la misma comunidad, que es, claro, yo puedo tener una idea buenísima, a mí me puede encantar, al grupo del colegio donde estamos o de la escuela le puede parecer buenísimo, pero si a quien lo va a recibir no le parece relevante, tendremos un problema. Con lo cual, la creación de este prototipo, el desarrollo sea de este modelo o de alguna descripción de especificaciones, puede ser muy, muy importante a la hora de seguir mejorando el proceso de diseño. Y luego ya vienen las etapas finales, lo que es lo que podemos llamar el diseño definitivo, una vez que ya incorporamos el feedback, el diseño final. Siempre son muy lindas oportunidades para presentar los proyectos ante la comunidad. Cuanto más rico sea el proceso, más fructífero va a ser esto, ¿no? Lo que uno siempre busca es evitar la imagen tan remanida que uno tiene del niño repitiendo de memoria frente al tríptico su proyecto y tratar de que cuanto más se involucren en el proceso, más puedan contestar sobre eso. Y eventualmente, también teniendo vínculos con la comunidad, es buenísimo el poder hacer los proyectos, ¿no? Y cuanto más factibles sean, no solo quedarse en el diseño, sino que también puedan ser creados y llevados a cabo. Un factor muy, muy, muy importante, casi al mismo nivel de desafío que el tema de la organización del proyecto, es cómo se documenta. Es decir, porque todas estas etapas, si uno decidiera ir por todas estas etapas, bueno, en algún lugar tienen que quedar registradas y sobre todo para el docente es muy difícil poder ir generando esto. Bueno, una herramienta muy directa son los documentos colaborativos de Google, por ejemplo, donde pueden ir volcando cada una de estas etapas. La otra que es para los que se animan es el software para proyectos. Hay sitios web que son de manejo de proyectos y algunos de ellos son un poco más sencillos como para trabajar con alumnos, pero esto ya requiere como un poco un poco más de adrenalina de parte del que lo conduce. Después ahora les voy a mostrar algunos blogs donde también el blog puede ser una interfase para ir cuidando, para ir generando la documentación de los proyectos e ir haciendo un seguimiento, o si no, que también les mostraré algunas plataformas que están especialmente diseñadas para lo que es el seguimiento de proyectos educativos y que permiten hacer esto. Antes de ir a los ejemplos y al vínculo puntual con todo el tema de la grupalidad de la educación emocional, contarles algunas alternativas de implementación. Claramente el aprendizaje basado en proyectos nos da oportunidades para lo que es interdisciplinario, es decir, es muy difícil compartimentalizar un proyecto dentro de una asignatura, dentro de un área curricular, porque, claro, la vida misma no está dividida en estos compartimentos estancos o disciplinas que nos lleva a la escuela, pero esto conlleva el desafío de cómo lo vamos armando, sobre todo con el horario, ¿no? Y la coincidencia entre los docentes para planificar, etcétera. Así que un modelo es este de ir haciéndolo semana tras semana, en etapas, en los distintos espacios curriculares, que eso requiere una planificación muy cuidada, o lo que yo en particular he hecho muchas veces y que resulta interesante, pero que requiere, por supuesto, el acompañamiento de los directivos de la escuela. Es decir, bueno, durante un día, 2 días, una semana, tiramos todo por el aire, rompemos los horarios y todos los docentes nos dedicamos a hacer el proyecto. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto en la escuela ahora que arranca mañana, jueves a la mañana, y termina el viernes a la tarde. Esos 2 días, entre comillas, no hay clase,
se van a dedicar a hacer el proyecto y todos los docentes de todo el colegio van a estar como pasándose la posta en sus horas para hacer el proyecto. Es verdad que, entre comillas, se pierde, o mejor dicho, se invierte en 2 días de clase, pero es como que uno se atraganta todo de golpe y ya está, ¿no? Y uno empieza y termina, y yo realmente lo recomiendo, esto de tomar días o semanas exclusivas para realizar los proyectos, porque es lo que permite conectar con algo de una manera más intensiva. Así que bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, voy a dejar de compartir esto y espero que podamos compartir bien el sitio web. Vamos a mostrarles rápido un par de ejemplos como para que vean cómo se materializa esto. Hice esta misma ventana. Entonces espero que puedan ver ahora. Ahí supuestamente están viendo un sitio web que les estoy mostrando, ¿está bien? Sí, Yo sí, ¿Sí? Bueno, genial. Entonces les cuento algunos proyectos que hemos hecho en el colegio. Por ejemplo, el Día de la Bandera del año pasado, nosotros tomamos el Día de la Bandera como un proyecto para expresar nuestra identidad. Y por ejemplo, lo que hicimos con los alumnos, más allá de algunas charlas, etcétera, fue que cada curso diseñó su propia bandera. Ese era el proyecto. Pero el diseño de la bandera, que ahora les voy a mostrar, en la secundaria, la bandera de los cursos, partimos de lo que era expresar la identidad y la bandera expresaba aquello que le significaba a cada uno. Ven, acá está primer año B, donde ellos cuentan por qué y estuvieron estudiando vexilología, que era la ciencia de expresión de las banderas, estuvieron estudiando diseño gráfico, etcétera, y el producto compartido en este caso era una bandera que expresaba, en este caso, la defensa contra el maltrato animal. Entonces, el objeto del proyecto era muy concreto, pero no solo era la bandera, sino que hubo todo un proceso que acompañó el diseño de la bandera para involucrar algo mucho más que eso, ¿no? Les hablaba antes del blog. Acá es el uso de un proyecto a través de un blog. Acá está, cada uno de los años van poniendo a través de documentos de Google las cosas que iban haciendo, sexto año. Acá está el diagnóstico del problema, en este caso trabajan en contaminación. Es decir, a través de esta interfaz en Internet, que es un blog multiusuario, acá está primer año, la presentación, las etapas, los grupos. Acá es como que el docente, inclusive haciendo clic en cada uno de los años, por ejemplo, si yo hago clic acá en primer año, voy a poder ver todo lo que hizo primer año nada más. ¿Ven? Entonces acá van saliendo los temas de primer año y esto nos da un buen camino para poder ir acometiendo esto que es tan esquivo y tan difícil, que es la documentación del proyecto. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, un proyecto de la ciudad del futuro. En este caso es un PowerPoint, una presentación Google que hicieron los chicos. Y acá ven cómo fueron recorriendo el diseño de la ciudad del futuro, de la ciudad online, a través de distintas etapas que eran el análisis del problema, una introducción. Es decir, por supuesto no tiene por qué seguir todas las etapas que yo les conté, sino solo algunas. Acá ven los proyectos. Es decir, también puede ser a través de un documento de este tipo, donde se hacen links a cada uno de los proyectos de los chicos y de los alumnos, esto era de sexto grado de la primaria, como un camino. Y el otro, que de nuevo, si en algún momento les interesa profundizar, lo podemos ver, esta es una plataforma que también justo nosotros mismos hemos desarrollado para ir trabajando en base a proyectos. Entonces acá hay proyectos puntuales, donde a través de una interfase van viendo cada una de las etapas, donde ellos pueden sumarse a la elección del problema, etcétera. Es decir, acá los mismos alumnos van entregando sobre esta etapa. Eh, Esto está dividido por proyectos, por usuarios, a distintas clases. Este es un proyecto de físico-química. Y traen también, entre otras cosas, algunos templates, que en este caso en particular están en inglés, donde pueden ya directamente incorporar proyectos genéricos. Es decir, estos son ejemplos de cómo se puede hacer el seguimiento. Hay infinitas herramientas al respecto, con lo cual no tiene por qué ser esto de ninguna manera, que permiten hacer el seguimiento del proyecto. Vuelvo para allá a concluir la presentación y abrirlo a preguntas. Ahora voy a ir por el PowerPoint, espero que esto esté bien ahí. Bueno, si no se ve el PowerPoint, les pido que me avisen, si no yo sigo adelante. Y a la hora de pensar un poco la charla, hablamos de la grupalidad, ¿no? Y hablarles de lo importante que es el trabajo cooperativo, la colaboración. Hoy nadie en la vida real trabaja solo, en general todos trabajamos en equipo y esto no es una habilidad que se adquiere en piloto automático, sino que es importante aprovechar las instancias en las que en la escuela se puede hacer esto.
Como les decía, por un lado está la afinidad de temas, el agrupar a los alumnos en un contexto en el que pueden seguir aquellos temas que los apasionan o que los interesan, es sumamente beneficioso para conectar con aquello que les interesa y sentir que están motivados. Y después la complementariedad de tareas. Hay chicos que, hablando de las inteligencias múltiples, hay chicos que son excelentes en diseño, otros que son muy buenos redactando, otros que son muy buenos presentando oralmente. El aprendizaje en proyectos también nos brinda oportunidades para una diversidad de roles. Y el poder balancear estos roles de manera tal que cada uno de ellos pueda expresarse en aquello en lo que se siente más cómodo, en aquello donde se siente más afín, también es una manera de generar un proceso de sana autoestima y de buen sentido de realización en los chicos. Y muy importante en lo que es la grupalidad y el proyecto es el éxito de todos o no es el éxito de nadie. El poder concretar las etapas del proyecto es una responsabilidad compartida, el liderazgo es compartido, entender que si alguno de ellos no cumple con la parte que le toca, el resto del equipo se perjudica, etcétera. No necesito contarles a ustedes que tienen la experiencia directa del aula, lo que implica el trabajo en equipo y cómo esto es una oportunidad para ir generando esto. Y por último, en el tema de la grupalidad, se habla mucho de lo que es las comunidades de innovación y cómo innovar y que es una habilidad deseable para el contexto presente y para el futuro. Bueno, todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos nos da estas oportunidades, nos conecta directamente con lo que es la innovación porque brinda estas oportunidades, como les decía, de aprender de los otros, de compartir ideas, de hacerse corresponsables del proceso, etcétera. Y ya para concluir con este tema, esto de la educación emocional, que es muy importante, el poder tomar los proyectos como catalizadores o como disparadores de la expresión personal, que no es indiferente hacer algo, que el contribuir con algo creativo y original que proviene de aquello que nos interesa, que nos apasiona, de unir esfuerzos con nuestros amigos, con las personas que queremos en el contexto de la escuela, es una oportunidad de expresión, de contribuir al mundo, ¿no? Y que puede en particular redundar en un proceso de mayor autoestima, de confianza en sí mismos. Vivimos en un mundo en el que las deudas, las mayores deudas que puede tener, las asignaturas pendientes de la escuela, tienen que ver con la educación emocional y no con los contenidos. Hoy necesitamos que nuestros alumnos salgan de la escuela en cualquier instancia convencidos de que pueden, con la confianza de que pueden, porque más allá de algún hueco, de algún bache que puede haber quedado en su aprendizaje, la convicción y la motivación para querer seguir aprendiendo es lo que los va a sostener y es lo que los va a hacer ser exitosos en el sentido profundo de sentir que están liderando, viviendo vidas de realización personal y no simplemente cumplir con todos los desafíos que nos presenta la vida, ¿no? Y el superar las frustraciones no solo pasa por la resiliencia de haber adquirido esa capacidad a través de distintas instancias en la vida y en la escuela, sino también de poder conectar con aquello que más nos motiva. Uno puede superar las frustraciones cuando sabe por qué hace lo que hace. Esto nos pasa en la vida a los adultos. Las frustraciones, las trabas, los problemas, los fracasos son mucho más fáciles de sobrellevar si uno sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque el fracaso que está anclado en pies de barro, en aquello que no está sustentado en lo que nos motiva, puede ser desolador porque no está conectado con aquello más profundo de nosotros. Entonces, esto del proyecto, de poder pensar en por qué vamos a contribuir al mundo, en ver los frutos de nuestro esfuerzo, no solo es importante hacerlo, sino que es importante subrayarlo, esto de que yo les decía de ponerle los subtítulos, de estar todo el tiempo con la mayor frecuencia posible conectando a los alumnos con el sentido, con el fin último de lo que hacen como una manera de contribuir a su vivencia emocional. Y esos realmente son los aprendizajes más profundos que estamos viviendo. Termino antes de abrirlo a preguntas. Hay una vieja una vieja como contraposición o disquisición o entre contenidos versus habilidades, y si ustedes hicieran todo esto que les dije, y quizás estaríamos dedicándole mucho tiempo a habilidades metacognitivas, a la creatividad, al trabajo en equipo, a la innovación, al intercambio de ideas, quizás en detrimento de los contenidos, ¿no? Y eso se resuelve entendiendo que hoy los contenidos cambiaron y que hoy los contenidos fundamentales de la escuela
tienen que ver con esto de poner la mano en el agua y dejar que las olas vuelen, ¿no? Y que estas ondas que uno pone la mano en el agua se esparzan de manera infinita. Hoy no se trata tanto de llenar la caja como de sembrar. Y aunque invirtamos tiempo en hacer proyectos y en enfatizar estas habilidades, hoy estos son los contenidos de alfabetización. Si nosotros logramos generar este tipo de capacidades en nuestros alumnos y el costo de oportunidad de hacer esto implica quizás dejar de lado algún contenido, creo que es un tiempo bien invertido, que lo que hoy podemos dejarle a nuestros alumnos son las herramientas por un lado, pero lo que es mucho más importante, la motivación para acometer con confianza el desafío de aprender para toda la vida. Y esto entiendo desde mi humilde visión y recorrido, que es lo más importante que podemos dejarle a los alumnos. Así que creo que no es tal la falsa dicotomía entre contenidos y habilidades, sino que hoy simplemente se trata de que algunas habilidades y algunos procesos metacognitivos, sobre todo aquellos que los vinculan con el sentido más profundo de sus vidas y de adquirir esa conexión pasa a ser lo más importante. Así que bueno, ahí con esto concluye la presentación y desde ya que estoy abierto a preguntas, comentarios, lo que quieran decir en este momento.